Hola, voy a dedicar este video y algunos más a hablar sobre la importancia de la historia para ti y para mí. Veamos, quizá para algunos la historia es un juego, un entretenimiento, un pasatiempo, o sea, algo de cultura, curiosidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, posiblemente yo mismo me introduje más a la historia por curiosidad, por decir, hombre, ¿cómo sería aquello? Poco a poco te vas dando cuenta de que hay muchas más cosas. Puede ser curiosidad, ya digo, no está mal, puede ser un entretenimiento, oye, mira, en lugar de estar, pues no sé, perdiendo el tiempo estúpidamente con algún pasatiempo que no conduce a nada, pues probablemente es mucho más útil leer algo sobre historia. Pero, pero, con estos videos quiero mostrarte que la historia es algo muchísimo más serio y muchísimo más trascendente que todo eso. Y que la historia es importante para mí, que me interesa, y para esa persona que va caminando ahora por ahí y que a lo mejor no le interesa para nada y que cree que la historia fue una cosa muy aburrida que tuvo que aprender en la escuela y que gracias a Dios ya está libre de todo esto. Y se equivoca, porque la historia es el campo de batalla, en donde en estos momentos, ahora, en este instante, se están peleando cosas que le afectan a esa persona que te he mencionado y a mí. Afectan a nuestra forma de vida, afectan nuestros ingresos, nuestro empleo, nuestra jubilación, el modelo social que elegimos, la clase de organización de sociedad, el estado en el que vivimos. Todo esto responde a un paradigma histórico. Y los que quieren defender ese status quo les interesa vendernos una clase de historia, y los que están en desacuerdo con ese status quo presentan otro modelo de historia. Es decir, la historia es al final una narración que está basada en algunos hechos reales, pero que después se interpreta, se reinterpreta y se vuelve a interpretar constantemente de acuerdo con las necesidades concretas de cada sociedad. Te voy a poner un ejemplo para que veas que no nos estamos complicando la vida. Veamos, la palabra república en la mayoría de los lugares del mundo es una palabra atractiva, es una palabra positiva, es una palabra agradable, es una palabra cívica, ¿eh? en muchos sitios. Es decir, el concepto república como de civismo, como de involucrarse en la cosa pública, es una palabra con muy buena reputación. En España no. En España incluso tú puedes encontrar que hay una acepción del diccionario de la Real Academia que dice que república es algo caótico, algo que no es bueno. Incluso hay dichos populares, frases que dicen, ¿pero tú qué te crees? ¿Que esto es una república? Como dando a entender, bueno, ¿qué te crees? ¿Que aquí puedes hacer lo que te da la gana? ¿Que esto es un caos? ¿Tú qué crees? ¿Que vivimos, que esto es una república? Pues no, señor, esto no es una república. En España, la palabra república, el concepto república, tiene una pésima reputación. Y esto no es casual, y esto responde a un modelo de historia y a una enseñanza de la historia. La primera vez que nos han hablado sobre república fue al hablar de la Primera República. Hemos sabido, los españoles hemos tenido dos repúblicas, la primera y la segunda, ¿no? Bien, te desafío a que vayas a encontrar en algún libro, en algún texto, en algún artículo, en algo, en algún lugar, alguien que diga algo positivo sobre la Primera República. Algo. Alguien que diga, hombre, pues mira, la Primera República tuvo de bueno esto y esto y esto, ¿no? Es decir, todo es
darte una visión de que la Primera República fue un desastre, fue un caos, fue bueno, España casi desaparece, casi se esfuma, es decir, hubiera sido como, ¡pap!, ya, desaparece, o sea, se hizo un agujero negro y España fue abducida. Esto hubiera sido la Primera República, esto es lo que nos cuentan desde el principio. Todo aquel que en el siglo XIX y en el siglo XX dice algo sobre la Primera República es algo negativo, punto. Y no fue así, en absoluto, no fue así. Es decir, nos han dicho tal cantidad de mentiras y de exageraciones sobre la Primera República, es que ya, es que no hay por dónde salvarla. Y estoy seguro que voy a recibir comentarios sobre este video diciéndome que soy un idiota, que cómo se me va a ocurrir pensar que la Primera República tuvo algo bueno, que la Primera República, que el cantonalismo, que no sé qué, bueno, lo que quieras. Es decir, ha sido una visión de la historia tan absolutamente unidireccional y tan insistente que la palabra Primera República ya es horror. Y no hay manera de sacarlos de ahí. Algún día voy a hacer unos cuantos videos sobre la Primera República para fundamentar lo que te digo, pero de momento te muestro esto. Y claro, después, obviamente, la Segunda República ya prácticamente fue el remate, fue algo terrible. Hasta el punto de que yo durante mucho tiempo pensaba que la Segunda República era cosa de comunistas. Y no, resulta que había republicanos de derechas, resulta que había gente que sin ser ni comunistas, ni socialistas, ni marxistas, ni anarquistas, ni nada de nada, era gente con valores republicanos que son buenos, positivos, gente que querían igualdad para todos, gente que no querían privilegios, gente que querían tener a los militares bajo el control de los civiles, gente que querían la separación de Iglesia y Estado, pero la separación de verdad, no la que hay ahora. Entonces, pues no, hay toda una visión de la historia que nos ha hecho una propaganda horrible y espantosa sobre la Segunda República Española, llena de mentiras, manipulaciones y exageraciones. Un momento, tampoco voy a decir yo que la Segunda República fue el paraíso, no lo fue, pero tampoco fue lo que nos han dicho. Nos han contado que, bueno, pues que la rebelión, el golpe de Estado militar fue imprescindible porque España estaba en el caos más absoluto, donde los asesinatos eran constantes, donde, bueno, todo estaba a punto de reventar en mil pedazos y que los pobrecitos militares tuvieron que sacrificarse para servir a la patria una vez más, porque todo estaba... Claro, no nos cuentan, por ejemplo, el extraordinario esfuerzo que se hizo por la educación, es decir, que fue algo sagrado prácticamente. No nos cuentan que en lugares donde no había escuelas había 5, y esto en muy poquito tiempo. Y no nos cuentan también sobre las libertades que se consiguieron. No nos cuentan el enorme progreso económico que experimentó el país durante estos años de república, no nos cuentan el desarrollo científico y tecnológico que se empezó a dar, no nos cuentan cómo el gran florecimiento cultural que se desarrolló con figuras increíbles como Dalí, como García Lorca. Todos estos son hijos de la República. Bien, pues en cambio no, el concepto que hay, la historia que nos han dejado de la República es terrible. ¿Y quién nos lo ha dejado? Pues los monárquicos, los que quieren que esté en la monarquía, es decir, y machacan constantemente que la República fue lo peor. Es mentira, esto es un campo de batalla de la historia. Y no es trivial, porque probablemente si la República tuviera mejor reputación, probablemente España tendría un régimen republicano y probablemente que en un régimen republicano se desarrollarían las cosas en una mejor forma. Tampoco es seguro, porque hay repúblicas que son un verdadero desastre también, lo mismo que hay monarquías que son absolutamente maravillosas. Pero, por ejemplo, estas visiones de la historia te dan una idea de que el autoritarismo es mejor que la participación ciudadana. Está claro, es decir, cada vez que hemos dejado que la gente
tome control de las cosas, que pues las cosas se decidan por las mayorías populares, ha sido horrible, ha sido espantoso y caótico, porque este país necesita mano dura, necesita fuerza, autoridad, necesita los militares en control de la situación, necesita la iglesia de siempre, la iglesia más tradicional, no esta iglesia moderna, floja, medio comunista, es una iglesia como tiene que ser, una iglesia de verdad. Bueno, pues esto también nos da otra visión de la historia, es decir, el autoritarismo frente a la participación popular. Hay muchísima gente que desde luego está muy a gusto con el autoritarismo. Aquí se hace lo que yo digo, esto no es una república, y ustedes a callar, ustedes se callan, y desaparece el sindicalismo y desaparece bueno, pues muchos derechos y muchas libertades porque nos han convencido a través de una interpretación de la historia de que ese modelo autoritario es bueno, es lo mejor. ¿Por qué, por ejemplo, te preguntarás, por qué tanto afán en los nuevos tiempos de embellecer la figura de un criminal como Hernán Cortés o de una organización nefasta como la Inquisición? A ver, ¿por qué el Imperio español, que parece que le están volviendo a sacar brillo a todos sus dorados ya enmohecidos, ¿no? ¿Esto es trivial? ¿Esto ocurre porque sí? ¿Esto es por casualidad? En absoluto, no. Esto obedece pues a los poderes actuales, que no tienen ni el más remoto interés en ceder nada de su poder. Poderes actuales que son esencialmente la Iglesia, los que quieren mantenernos esa idea de que, oye, el imperio era católico, es que nosotros, la esencia de España es ser católico, la separación de Iglesia y Estado es mala. Tenemos que volver a enseñar la religión católica en las escuelas, se tendría que hacer obligatoria. Esto es un desastre, tanta libertad y tanta cosa. Hernán Cortés fue un líder de la cristianización. La Inquisición no fue esa cosa mala que los liberales nos han querido decir. La Inquisición fue algo magnífico, un modelo de justicia para preservar la unidad de la religión. Bueno, esto es toda una interpretación de la historia, absolutamente, es un campo de batalla, en donde al ir ganando, pues nos van imponiendo cosas. Entonces, en ningún otro país del mundo se paralizarían las ciudades como en España por las procesiones de Semana Santa, por poner un ejemplo, en ningún otro. Pero claro, es que esto aquí proviene de un modelo de historia. Lo que te quiero hacer ver es que no estamos hablando de fantasías o de cosas inútiles, estamos hablando de cosas que afectan a la vida diaria, que afectan, como te digo, a tu sueldo, a cuánto puedes ganar para dar de comer a tu familia. Es que nos quieren convencer de que aquellos tiempos, aquella España imperial era tan buena, y lo que no nos dicen es que era buena para unos pocos, para la mayoría era un absoluto desastre. Pero los españoles como tú y como yo, la época imperial fue horrible, desastrosa, de destrucción económica, de pobreza, de encarecimiento, de multitudes pidiendo limosna en las puertas de las iglesias, de conventos llenos de gente porque pensaban que ahí era el único sitio donde tenían garantizada algo de comida, y no, sin ninguna vocación ni nada de nada. Es todo un modelo. Entonces, esto es lo que nos quieren vender ahora, para que estemos tranquilos y que no estemos buscando cambios, que no se nos vaya a ocurrir que hay que hacer cambios y cosas nuevas, que las novedades son malas, que la España tiene que ser la de siempre, la de los valores de siempre, y que por supuesto hay que mirar hacia atrás, porque aquello sí que era bueno, la unión entre el poder del rey, el autoritarismo y la fe. Es así. Muy bien, pues hay muchas más cosas que hablar y vamos a seguir haciéndolo. Cuídate y hasta pronto.